Muchas gracias también al profesor Julio Tribolle, porque también se ha ajustado perfectamente, rigurosamente al tiempo establecido y con una capacidad de síntesis extraordinaria, y a pesar del tema tan complejo y amplio que nos presentaba. Es el turno del público. Tenéis la palabra para preguntar, plantear dudas, comentarios. Sí, Carlos. Buenas tardes. Yo tenía un par de preguntas, pero no quiero acaparar todo ni mucho menos. Primero haré una, después haré otra. Primero, para empezar, a Carmen Márquez. Acerca del teatro indígena del que nos ha leído, parece que existía un teatro en América antes de la llegada de los conquistadores, ¿no? Yo no tengo ni idea de eso, evidentemente. Pero, ¿se sabe algo de la temática? Ya me pongo de pie, sí, me pasa desde que soy pequeño, vamos. Venga, ¿qué le vamos a hacer? Venga, siempre acaba. El micrófono. Bueno, pero si es que es lo mismo, o me agacho yo o levanto el micrófono. Bueno, vamos a ver. Preguntaba, dado que parece que había un teatro en América antes de la llegada de los conquistadores. ¿Se sabe algo de la temática de ese teatro? La mayoría eran ritos, pero le puedo mencionar, por ejemplo, la única obra que se conserva, que pertenece a la cultura maya quiché y que se ha seguido representando, se ha mantenido por tradición oral. Se recogió en texto a finales del siglo XIX por un francés, que es el Rabina Lachi, o baile del macho ratón. Y en esa obra lo que se cuenta un acontecimiento, no está claro, no se ponen de acuerdo la crítica si realmente ese acontecimiento tuvo lugar en el siglo VIII o en el siglo XII, pero es lo de menos. La cuestión es que lo que se relata es cómo vino a la tierra de los rabinales, que es lo que es actualmente Guatemala. Vino, un pueblo del norte a quedarse con la tierra y se le imponen unos tributos. Entonces, justo el momento de la acción es como un rabinal sale para luchar contra ese yugo y obtener de nuevo el poder de la tierra. Por supuesto, pues como es propio en la cultura maya quiché, hay toda una circularidad, repiten los personajes y aquí bajo el cielo, sobre la tierra, estamos caminando yo luché durante 13 días, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso es la reivindicación de la tierra. Ese es el texto prehispánico más completo que queda hasta el momento. Y el resto, lo que quedan son diálogos alegóricos, por ejemplo en Perú, ¿no? En el imperio incaico, diálogos entre el sol y la luna, más o menos extensos. Se describían los cronistas bastante bien las danzas que realizaban, que tenían tenían parlamentos, pero no todos se han conservado, algunos de ellos sí que se han conservado gracias a las crónicas, y en otros casos gracias a las prohibiciones que contaban, como esto y esto hay que prohibirlo porque es un baile que ellos llaman de picazón o gozoso, etcétera. Y lo curioso es que había una figura con un nombre de lo que ahora llamaríamos el director de escena. Había unos espacios donde se realizaban las representaciones. Existía una figura que vivía de eso, que era el director de un coro, pero tanto del coro masculino como una figura que era la directora, la mujer, la directora del coro femenino. Está, recogido efectivamente. Se denomina habitualmente, piezas parateatrales, porque no siguen el canon de lo que entendemos de lo que es el teatro occidental, pero desde luego sí que había
muchísimas representaciones. Tenemos sobre todo datos de, como digo, de la cultura maya quiché, donde, por ejemplo, sabemos que las mujeres no hablaban nunca tomaban la palabra, que era habitual que hubiese un personaje con algún problema físico, que fuese sordo, que tuviese cojera, que tuviese algún problema de este tipo, y normalmente era una figura que se puede, digamos, parangonar con la figura del gracioso, extrapolando desde luego la diferencia. Es decir, sí que se tienen referencia, incluso, como ya digo, Rabinal Achí se ha seguido representando en la clandestinidad, siempre, sobre todo porque, claro, a lo largo del tiempo siempre les ha servido al pueblo guatemalteco, sobre todo para reivindicar el poder de su tierra. Ahora mismo, bueno, pues es para reivindicar el poder de su tierra frente a las grandes empresas de frutas de los Estados Unidos, por ejemplo. No sé si he respondido. Gracias. Sí. Claro, son... Claro, juegos dramáticos. Ahora se está trabajando muchísimo, muchísimo, y cada vez tenemos más datos del teatro prehispánico en México. Gracias a los dos ponentes. Dos observaciones un poco a la exposición de Julia, que ha sido tan rica, y un poco en conexión con lo que está siendo nuestra reflexión a lo largo de estos días. La Biblia, aparte de la repercusión que haya tenido siendo utilizada o como texto dramático, o como mito, o como símbolo, o como pretexto, que han sido las fórmulas sucesivas que aquí se han utilizado, dentro de ella misma, y tú has planteado la pregunta explícita, ¿hay solo una tensión dramática o hay realmente una dimensión trágica? Es decir, por ejemplo, Cogelet o Job, ¿dónde los situamos? Y ya la pregunta más teórica, ¿es pensable en el judaísmo y en el cristianismo una última tragedia? Tú has aludido como analogía a don Miguel de Unamuno del sentimiento trágico de la vida. Yo no sé si la alusión se puede sostener, porque justamente para don Miguel el problema del sentimiento trágico de la vida de los pueblos es el no saber cuál es el fin de la vida, no saber para qué, y es donde él plantea el tema de la resurrección. Y entonces sería la alternativa, por eso su gran lucha es contra Germán Cohen, contra el protestantismo, contra Ortega, que hablan de la humanidad, de la inmortalidad, pero no de la resurrección. Es verdad que él, en el Cristo de Velázquez, da esa respuesta, y es verdad que luego en San Manuel Bueno Mártir él se queda oscilando. Cuando la comunidad que reza al credo al final llega a la resurrección de los muertos, él no puede confesarla, se calla, pero dice, se deja portar por la fe de la comunidad esperando la resurrección, lo mismo que Moisés no entra él en la tierra prometida. Es decir, ese tema yo creo que nos ha quedado rondando. La Biblia tiene dimensión dramática o tiene dimensión trágica. Entonces, aludido a Baltasar, que deja pendiente esa gran cuestión, que está con esta otra, sería la segunda. Al final de ese drama de la historia, según la Biblia, ¿quién gana? ¿Satán o Dios? Al final, ¿qué prevalece? ¿La libertad de un hombre que se afirma absolutamente, incluso frente a Dios, o una gracia y un poder y un amor de Dios que es capaz de respetar la libertad del hombre y al final lograr su proyecto de historia? Porque si el hombre no se salva, quien pierde es también Dios. Y ahí los dos grandes acentos de la historia del cristianismo, Orígenes con la apocatástasis, prevalece el poder y la gloria de Dios, o Agustín que dice la libertad es un absoluto. Y ahí tú has aludido a Fausto, que al final se salva. Y hay tres grandes exponentes de la literatura occidental. En Fausto es Margarita, es el eterno femenino el que salva. En Don Juan es el amor de Doña Inés el que salva. Y en Víctor Hugo, el Satán al final también se salva y es reconducido de Satán a Lucifer. Es
Es decir, que hay una constante también de quién gana. ¿Gana el diablo? ¿Gana Dios? ¿Gana la libertad del hombre? ¿O gana la gloria de Dios? Y un tercer elemento, cuando es aludido al jerógrafo como una tradición apócrifa, eso está en el Nuevo Testamento. En Colosenses 6 se dice: has clavado el decreto que estaba contra nosotros. Seguramente sin el apócrifo ese texto de Colosenses no sería dramatizable. El apócrifo lo escenifica. Bueno, son las grandes preguntas. En realidad, en general se plantea como un dilema, pero hay varios, o como una comparación entre la tragedia griega y si hay tragedia en la Biblia o no la hay. Esta es la pregunta tal como se suele plantear. Y la respuesta, desde el punto de vista judío, y he citado a Steiner, es que en la Biblia no cabe lo trágico griego, no cabe un destino ineludible, es un Dios cuya característica es una voluntad libre, una ética. Esta es la posición judía. Creo que quien mejor la refleja es Joseph Roth en el Job, donde, bien, es la desesperación absoluta, pero al final sucede el milagro. Y para un judío el milagro, digamos, existe aunque sea absurdo, y aunque acabe suicidándose el propio autor. Es algo que cualquier crítico moderno le critica a Joseph Roth, que acabe con un Deus ex machina a lo Eurípides cuando no sabe qué hacer, pero el judío cree en la redención final, ¿no? En el cristianismo las posiciones son mucho más matizadas, porque además entran cuestiones de género, ya de qué es el género trágico, qué elementos lo componen, si el libro de Job, con todos sus diálogos, su escenificación, responde, tiene incluso influjo, porque el libro de Job es un libro relativamente tardío en el que puede ya haber habido un influjo de la tragedia incluso clásica griega, ¿no? Lo has presentado también y con tantas citas que ni sabría yo responder ni la cuestión del género tampoco está definida. Hay infinidad de opiniones. Yo sobre todo diría una cosa. Siempre que hablamos nosotros, que al fin y al cabo somos occidentales, nuestro lenguaje en literatura está basado en Aristóteles y en todas unas concepciones literarias con una inmensa tradición, y se las aplicamos a la Biblia. Y la Biblia tiene otro lenguaje, son otras lenguas y otra división de géneros. Yo creo que Trauer-Spiel, Walter Benjamin es judío, y justamente Trauer-Spiel y todo que es el término alemán que sustituye a tragedia, y literariamente es obra dramática de duelo, corresponde mucho mejor a lo que es lo bíblico, que es duelo o lamentación, sobre todo, el género lamentación existe en Sumer. Entonces, yo creo que lo importante es que tomemos conciencia de que estamos hablando de otro mundo cultural, muy relacionado, y que el cristianismo un poco trata de integrar esos dos mundos, ¿no? Entonces el cristianismo es más suplo, diría, más complejo. Claro, además lo trágico en el cristianismo viene dado por la pasión. La pasión de Cristo es lo que realmente enfrenta al hombre ya no solo con Satán, sino con un Dios misericordioso, pero que permite esto, ¿no? Ahí ya entra más la teología. La referencia a Unamuno, sentimiento trágico, era un poco como algo, él lo presenta así, creo, si interpreto bien, como casi como diría Kant, una constante universal de lo trágico que hay en el hombre, y que en Job y en la Biblia es realmente el pathos de Unamuno. Yo diría que incluso está en lo esencial de lo que es la religiosidad bíblica, que es una religión y una religiosidad del Medio Oriente en un mundo, del que han salido las tres religiones monoteístas, muy caracterizadas por un patetismo, un pathos, ¿no? Que está en la Biblia y que está en su literatura,
que no ha creado una tragedia y un mundo trágico como el griego, pero que en algún sentido es mucho más, tiene más pasos, utilizando un término griego, porque habría que utilizar un término hebreo del dios celoso, de los celotismos, que llevan pues a extremos incluso de guerra santa y de... Bien. Bueno, yo nada más quería señalar una pequeña acotación. En el caso de la Nueva España, los cronistas relatan desde el principio de sus crónicas que encontraron dentro del pueblo azteca especie de terraplenes donde se hacían más que representaciones, señas mímicas, donde se imitaba algún tipo de efecto físico. Sí, bueno, efectivamente se hacían representaciones rituales y efectivamente también en el Imperio Azteca, pero en el teatro maya quiché, en el teatro más también se refería a que se introducía algún personaje con defectos físicos, sí, no sé exactamente. Sí, Luciano. ¿Ya? Sí. No, yo quería, cuando estábamos preparando, muy brevemente, la pequeña introducción y luego te hago la pregunta, Carmen, cuando estábamos preparando el Congreso, Sí. Bueno, y yo me responsabilizo un poco de que estuviera presente, de alguna manera, el teatro hispanoamericano. Yo me fui a Internet, soy un fanático de Internet absolutamente. Entonces yo daba a Biblia, representación Perú, Biblia, representación México, Biblia, y a mí me salían miles y miles de testimonios, pero aparte de lo que tú has dicho, pero sobre todo por parte de ciertas de ciertas iglesias, contemporáneas, que se están sirviendo de una forma asombrosa de la representación dramática con un sentido catequístico tremendo, evangelistas, etcétera, etcétera, etcétera. E incluso la conclusión que saqué es que en gran parte el avance de estas iglesias es precisamente por el acercamiento, sobre todo naturalmente en las zonas rurales, con este tipo de, llamémoslo en general, actividades, por no decir representación dramática. Eso por una parte. Por otra, a mí me ha parecido, ha levantado la mano Alfredo Hermenegildo y seguramente a lo mejor va por este camino también. Para nosotros es apasionante, para los que nos dedicamos al teatro español del siglo de oro, lo que acabáis de plantear en torno a tragedia, Biblia y la posibilidad de una tragedia en España, ¿no? Yo simplemente diré que esto nos lo planteamos hace un año en Chicago, bastantes personas, y que quizás, si no la respuesta definitiva, sí una gran aproximación es en un libro que va a aparecer dentro de un mes, unas actas de un congreso, y donde a lo mejor es que nos reunimos los que defendíamos la existencia de un tipo de tragedia determinado, pero curiosamente la mayoría coincidíamos en que quizás sí, a pesar de que evidentemente estamos dentro de ese mundo cristiano que podría impedir la aparición en el siglo XVI y XVII de una tragedia a la manera helenística. Simplemente esto, nada más. Sí, en efecto, Luciano, hay, lo he dicho así, efectivamente, reconozco que muy rápidamente al final, pero efectivamente, bueno, y tú me lo comentaste y lo estuvimos comentando, que efectivamente se está utilizando el teatro desde en las últimas décadas muchísimo para evangelizar de todas las religiones. Realmente la católica es la que ha tardado más en sumarse, posiblemente, y se ha sumado porque ha visto, bueno, obviamente, el efecto que produce este tipo, usar el teatro, y ya hay festivales que además especifican Festival Internacional de Teatro Católico Evangelizador. Para diferenciarlo. Efectivamente, incluso en las iglesias, en las universidades católicas que hay en América Latina, que han propiciado muchísimo el teatro,
muchísimo el teatro, pero bueno, un teatro no ya de temática bíblica o de corte religioso, sino el teatro en general. Y efectivamente, como tú dices, en los últimos años es que ha proliferado muchísimo. Se ha vuelto de nuevo a esos inicios de utilizar el teatro, del teatro evangelizador como en el siglo XVI. Sí, yo iba a decir dos cosas. Una, exactamente la que ha dicho Luciano, porque estuvimos en aquel Chicago juntos, en aquella reunión. La otra era más amplia, y es que hemos jugado mucho estos días con la idea o las palabras de decir es que tal texto es que lleva dentro el teatro, o es teatro, etcétera, etcétera. Y yo creo que el teatro solo es teatro en el momento de la representación. Antes era literatura dramática y después de la representación vuelve a ser literatura dramática. Pero claro, llevamos unos años bastantes en que se han hecho puestas en escena utilizando los textos más pintorescos. Yo les decía a los estudiantes que hasta se podría hacer una obra, una representación con la guía de teléfonos. El problema sería la cantidad de actores que harían falta. Pero hemos llevado hasta el extremo eso. Y hay obras que no es que sean teatro o que llevan la carga teatral, no, llevan una dramaticidad que en algún momento se puede hacer viva en las tablas. Entonces es teatro. Antes no y después tampoco. Y estos días le hemos estado dando muchas vueltas a eso y a veces salía un texto y dice, no, es que ahí hay un teatro. No, el teatro solamente es cuando se abre el telón, si es que hay telón. Bien, tomando el hilo del discurso de Julio, yo creo que realmente el teatro pertenece a esa innovación por el cual la cultura semita se traslada a cultura grecorromana y es el hermanamiento que hace el cristianismo. En la cultura semita no hay teatro, en ninguna etapa que lo podamos buscar. Aunque tengan incluso tragedias, como el Gilgamesh, pero el Gilgamesh no es teatro, es novela, es narración. Incluso Job, que ya los puse también en la conferencia mía, que me parece la obra más teatral. Pero eso puede ser tanto teatral como discusión académica. Una discusión talmúdica, tenemos una serie de personajes que emiten sus opiniones y que están dentro de un contexto, de una unidad de escena, de tiempo y tal, pero es una conversación. Claro, lo podemos representar, lo podemos repetir, pero eso no tiene la función de la acción. En el teatro tenemos el diálogo, pero tenemos la acción, y eso allí no hay, es completamente estático. Por lo tanto, aun ese caso que se aproxima tanto al teatro no llega a ser teatro. En Palestina hay 20 teatros, pero son 20 teatros helenísticos. Ahí no se representa ninguna obra bíblica, se representa a Eurípides, a lo que sea, ¿no? Se representa el mundo griego. Y es el hermanamiento entre la cultura semita y pero toda la absorción del género como género literario, eso es una innovación griega, irremediablemente. Por lo tanto, es un signo del hermanamiento de las dos culturas por el cual unos contenidos, como dice nuestro amigo Hermenegildo, que son dramatizables, que son dramáticos en ese sentido en cuanto tienen carga dramática, como Caín y Abel, el relato ese de los 16 versículos, se traslada a un género que no es de aquella cultura y que es nuevo y que es capaz de absorberlo y convertirlo en un vehículo de expresión y de dinamización. Pasa lo mismo con el silogismo. En la cultura semita no hay silogismo. La literatura no progresa por dialéctica, sino por representación caleidoscópica de los mismos elementos que los miras de un lado y de otro y adquieres un conocimiento cada vez más profundo. El silogismo es una innovación griega y es el que permite que el contenido dogmático y nocional de las culturas semitas, en este caso la cultura hebrea, se transforme en una escolástica. No tenemos una escolástica en el mundo semítico, pero lo tenemos en el mundo cristiano, que asume las estructuras griegas y con ellas los contenidos. Por lo tanto, yo no me esforzaría ni me preocuparía por buscar antecedentes realmente como tales, sino reconociendo sobre todo que el teatro es una realidad literaria de innovación que corresponde al mundo greco-romano y que la Iglesia y el cristianismo lo ha absorbido y lo ha hecho vehículo de su mensaje. Sí, es cierto, yo distinguí un poco que hay que distinguir entre el género
y la temática o lo trágico, ¿no? En el género, hoy hablando del libro de Job, seguramente la opinión más valiosa y más actual es que el libro de Job es más bien un discurso no filosófico, es un debate casi en el contexto de los simposia griegos, algo parecido en el mundo semítico, ¿no? O sea, no es una representación ni, desde luego, una escenificación teatral. Yo hago alusión, en Egipto a lo mejor sí había algo de teatro. Después lo de, posiblemente, claro, son obras de Isis y tal, a lo mejor ya son helenísticas, o sea, no hay nada anterior. Bien, eso, pero claro, es que como género evidentemente no hay en la Biblia ni en el mundo semítico, pero sí hay elementos que es lo que da pie a esto, pues por ejemplo la figura de Saúl, tanto se ha dicho que claro es una figura trágica, el único personaje en la Biblia que se suicida, lo cual es algo inconcebible, tan inconcebible que el texto es tan raro que no se sabe si se suicida, lo matan o porque eso es inconcebible, ¿no? Bien, pero hay elementos que sí dan pie a hablar de una cierta tragicidad en la Biblia, y yo hablaría más bien de ese pathos, que es muy propio, sí, de lo semítico, ¿no? Gracias. Vamos a dar lugar a dos últimas preguntas de Luciano y de Jesús. No, yo quería matizar, Gregorio, que has dicho, curiosamente, después de hacer algo que podría conducir a lo que yo estuviera de acuerdo, pero luego en la definición final has hablado de elaboración literaria. Has empleado la palabra literario, ¿no? Pero es que dejaríamos fuera todas las manifestaciones de algo tan enormemente rico como es el teatro oriental. Vale. No, pero tampoco texto, porque el teatro oriental, hay manifestaciones del teatro oriental tan ricas en expresividad, en significado, en simbolismo, en todo lo que podamos decir, como puede ser el teatro occidental, y no tienen palabra. Representaciones en Tailandia, representaciones de tipo... No, por eso digo oriental. No, ya, pero es que, claro, al final hacer una definición de teatro partiendo solo de lo que nos ha movido durante estos días, por eso yo estoy de acuerdo, curiosamente, con la profesora Profetti, que a lo mejor la primera ponencia tenía que haber sido de tipo teórico para podernos entender. Porque, evidentemente que teatro, no podemos dejar el teatro a nivel de texto ni aquí, ni en Grecia, ni en ninguna parte. Es decir, pero bueno, no quiero, es el último día, estamos cansados, pero creo que quedan muchas cosas pendientes y una de ellas me sigue pareciendo la primera que se planteó el primer día por la profesora Profetti. Jesús, maestra. Es una pregunta muy ingenua. ¿Cómo se dice tragedia en hebreo? Entonces es de importación helénico todo, ¿no? Ni existe esa palabra, ni existe la palabra teatro. Los judíos utilizan la palabra teatrón. Evidentemente, un préstamo del griego. Es que la tragedia griega no es soluble en la cultura hebrea. Y al revés tampoco. Sí, tampoco, sí. Y luego, evidentemente, es necesario definir los conceptos que manejamos, porque cada uno de nosotros puede entender por tragedia algo diferente. El núcleo de la tragedia occidental está tomado de la cultura helénica, de la cultura griega, que entendieron por tragedia el conflicto dialéctico de los problemas dados en una situación política compleja. Los griegos componen sus tragedias para defender su democracia, no sus dioses. A los griegos los dioses les importaban realmente muy poco. Lo que les importaba a los griegos era defender un sistema político, que era el demócrata, frente a las satrapías persas, que era lo que ponían en peligro lo que ellos consideraban la civilización más avanzada de entonces, que era la suya, la democracia. Y ahí reside esencialmente uno de los núcleos fundamentales de la tragedia que se articula y se desarrolla en la cultura europea. Es decir, la esencia o núcleo de la tragedia griega es insoluble en la cultura hebrea. Y si Calderón es trágico es porque se inscribe en un concepto de tragedia que está tomado de la cultura helénica. No es tan importante decir si el libro de Job es trágico o no, sino las razones que pueden justificar esto, ¿no? Sí. El Profetti, creo que por alusión quería intervenir. Solo deciros, hijos míos, ¿por qué no me hacéis caso cuando hablo?
Os lo dije el primer día, que antes hay que ponerse de acuerdo sobre los objetos que constituyen nuestro análisis, que son el fondo. Más allá de la tragedia, que es bastante fácil de definir, ¿por qué no vamos a pensar en lo que es teatro? O sea, que yo, como sabéis, tengo la fórmula, pero no os la digo. Bueno, damos por concluida la sesión y se va a proceder a continuación a la clausura del Congreso.